Cuando me senté en esa sala de audiencias de divorcio ese martes frío de marzo, con mi abogado Diego Rivera a mi lado, revisando documentos de última hora en su portafolio de cuero, mientras esperábamos que el juez entrara para comenzar los procedimientos formales que oficialmente disolverían mi matrimonio de 11 años con Carolina, cuando miré hacia el otro lado de la sala, donde ella estaba sentada con su propia abogada, luciendo impecable en traje sastre gris que la hacía verse profesional y completamente en control de la situación. Mientras yo me sentía como si estuviera desmoronándome internamente, nunca imaginé que las próximas 2 horas serían las más devastadoras y reveladoras de toda mi vida adulta, porque lo que escucharía durante esa audiencia no sería simplemente la confirmación de que mi matrimonio había terminado, sino una revelación completamente inesperada sobre quién había sido realmente mi esposa durante todos esos años y sobre secretos que había estado guardando tan cuidadosamente que yo no había tenido la menor sospecha de su existencia hasta que fueron expuestos brutalmente frente a un juez, abogados y estenógrafa de la corte, como si mi dolor privado fuera entretenimiento público para consumo burocrático. Mi nombre es Marcos Delgado. Tengo 38 años de edad. Trabajo como ingeniero civil diseñando infraestructura de transporte para firma mediana. Y esta es la historia de cómo descubrí, durante mi propia audiencia de divorcio, que mi esposa no solo me había traicionado románticamente de la manera que ya sospechaba, sino que había estado viviendo una doble vida tan elaborada y tan completamente oculta, que cuando finalmente la verdad salió a la luz, me di cuenta de que la mujer con quien pensé que había estado casado durante más de una década era esencialmente una desconocida completa para mí. Para entender completamente el impacto nuclear de lo que descubrí ese día en la sala de audiencias, necesito llevarte 13 años hacia atrás, cuando conocí a Carolina Mendoza en conferencia de ingeniería en Ciudad de México, donde ambos éramos presentadores jóvenes recién comenzando nuestras carreras profesionales respectivas, ella dando charlas sobre diseño arquitectónico sostenible y yo presentando sobre innovaciones en construcción de puentes. Hubo una atracción instantánea e innegable después de que nuestras presentaciones terminaran y nos encontramos conversando animadamente durante el cóctel de networking de la tarde, intercambiando tarjetas de presentación y números de teléfono con promesas de mantenernos en contacto que ambos cumplimos entusiastamente durante los meses siguientes a través de llamadas telefónicas largas, mensajes de texto constantes y eventualmente visitas de fin de semana entre nuestras ciudades respectivas que estaban a 3 horas de distancia en auto. Carolina era todo lo que yo pensaba que quería en una pareja. Era inteligente con 2 títulos universitarios y ambición profesional clara. Era hermosa con su cabello negro largo y sus ojos café expresivos que parecían iluminarse cuando hablaba apasionadamente sobre arquitectura y diseño. Era divertida con sentido del humor seco, que apreciaba mis propios chistes nerds sobre ingeniería, y parecía genuinamente interesada en construir vida juntos de maneras que fueran mutuamente satisfactorias y equitativas, en lugar de seguir roles de género tradicionales restrictivos. Después de 2 años de relación a distancia que funcionó sorprendentemente bien, considerando los desafíos logísticos, decidimos que era momento de consolidar nuestras vidas viviendo en la misma ciudad y eventualmente casándonos. Carolina consiguió posición en firma de arquitectura prestigiosa en mi ciudad y se mudó a un apartamento inicialmente independiente antes de que oficialmente movieran juntos 6 meses después, cuando ambos sentimos que estábamos listos para ese paso significativo. Nos casamos en ceremonia hermosa, rodeados de familia y amigos, un año después de que se mudara, y los primeros años de nuestro matrimonio fueron lo que yo consideraba genuinamente felices y satisfactorios en la mayoría de aspectos importantes.
Ambos estábamos enfocados intensamente en construir nuestras carreras profesionales, lo cual significaba horas largas y ocasionalmente fines de semana trabajando, pero cuando estábamos juntos en casa, disfrutábamos genuinamente de la compañía del otro, cocinando cenas elaboradas, viendo series que ambos amábamos, teniendo conversaciones profundas sobre nuestros sueños y aspiraciones para el futuro, planeando viajes de vacaciones a destinos internacionales que queríamos explorar juntos. Teníamos vida social activa, con grupo cercano de amigos parejas, con quienes salíamos regularmente para cenas. Habíamos comprado nuestra primera casa juntos, después de 3 años de matrimonio, sintiéndonos como adultos reales, finalmente establecidos. Hablábamos ocasionalmente sobre eventualmente tener hijos, aunque ambos estábamos de acuerdo en que queríamos esperar hasta que nuestras carreras estuvieran más solidificadas antes de agregar esa responsabilidad enorme a nuestras vidas. Pero entonces, alrededor del año 7 u 8 de nuestro matrimonio, cosas comenzaron a cambiar de maneras que eran sutiles al principio, pero que gradualmente se volvieron imposibles de ignorar completamente, incluso para alguien como yo, que quería desesperadamente creer que todo estaba bien. Carolina comenzó a trabajar cada vez más tarde, con frecuencia cada vez mayor, llamándome alrededor de las 6 o 7 de la tarde para decirme que tenía que quedarse en la oficina hasta las 9 o 10, terminando proyecto urgente o atendiendo crisis con cliente, y aunque inicialmente acepté estas explicaciones sin cuestionamiento porque yo mismo ocasionalmente trabajaba horas extras, la frecuencia comenzó a parecer excesiva incluso para industria arquitectónica notoriamente demandante. Empezó a viajar más frecuentemente para supuestas conferencias de arquitectura o reuniones con clientes en otras ciudades, viajes que duraban 2 o 3 días y de los cuales regresaba contando historias sobre presentaciones que había dado o contactos profesionales importantes que había hecho, pero que cuando ocasionalmente preguntaba por más detalles, sus respuestas eran vagas y difíciles de verificar. Su teléfono, que antes dejaba casualmente en mesas y mostradores, ahora siempre estaba en su bolso o en su bolsillo, protegido con contraseñas nuevas que había cambiado sin explicación cuando le pregunté casualmente por qué ya no podía usar su teléfono para buscar algo rápido cuando el mío estaba muerto. Ella respondió defensivamente que su empresa había implementado nuevas políticas de seguridad que requerían contraseñas más complejas para proteger información confidencial de clientes. Nuestra vida íntima física, que siempre había sido satisfactoria, aunque no extraordinariamente apasionada, comenzó a declinar significativamente, de 2 o 3 veces por semana, a tal vez una vez cada 2 semanas si tenía suerte. Y cuando intentaba iniciar contacto romántico, Carolina siempre tenía excusas listas sobre estar demasiado cansada del trabajo, o tener dolor de cabeza, o estar estresada sobre proyecto importante, todas razones completamente válidas en papel, pero que cuando se acumulaban, semana tras semana comenzaban a pintar patrón preocupante. Había cambios sutiles en su apariencia y en cómo se presentaba que no podía precisar exactamente, pero que se sentían diferentes. Comenzó a usar ropa más reveladora y ajustada al cuerpo, cuando antes había preferido estilos más conservadores profesionales. Comenzó a usar maquillaje más dramático y perfumes más fuertes. Comenzó a ir al gimnasio religiosamente 5 días por semana, cuando antes había sido relativamente sedentaria. Y aunque todos estos cambios, individualmente, podrían explicarse como simplemente alguien queriendo verse y sentirse mejor sobre sí misma, colectivamente me hacían sentir incómodo, de maneras que no sabía cómo articular sin sonar como esposo controlador paranoico. Hubo gastos extraños en nuestras cuentas bancarias compartidas, que cuando le preguntaba sobre ellos, Carolina explicaba como compras relacionadas con trabajo o regalos para amigas o tratamientos de spa que necesitaba para manejar estrés.
explicaciones que técnicamente tenían sentido, pero que dejaban ese sentimiento visceral de que algo no cuadraba completamente. Mis amigos y familia comenzaron a hacer comentarios sutiles sobre cambios que notaban en Carolina o en nuestra relación, mi hermana menor. Andrea me dijo durante almuerzo un día que Carolina parecía distante y distraída durante reuniones familiares recientes, como si su mente estuviera en otro lugar. Mi mejor amigo Javier comentó después de cena doble con su esposa que Carolina parecía estar en su teléfono constantemente, incluso durante conversaciones de grupo, lo cual era inusual para ella, quien antes había sido muy presente socialmente. Pero cada vez que alguien sugería, aunque sea indirectamente, que tal vez algo estaba mal, yo me ponía defensivo inmediatamente, justificando el comportamiento de Carolina, diciendo que estaba bajo mucha presión en el trabajo con múltiples proyectos grandes simultáneos, que su industria era particularmente demandante en este momento del año, que yo estaba siendo sobreprotector y que ella merecía su privacidad y autonomía como adulta independiente. En retrospectiva, puedo ver claramente que estaba en negación profunda, que mi cerebro estaba trabajando horas extras para racionalizar comportamientos que objetivamente eran señales rojas obvias, porque la alternativa de confrontar posibilidad de que mi esposa me estuviera siendo infiel era demasiado dolorosa para considerar seriamente. Finalmente, alrededor del año 10 de nuestro matrimonio, las cosas llegaron a punto de quiebre cuando tuve que regresar inesperadamente a casa temprano un viernes, porque reunión importante en mi trabajo fue cancelada de último minuto. Era alrededor de las 3 de la tarde, hora a la cual Carolina normalmente todavía estaría en su oficina según su horario habitual. Así que no pensé nada extraño sobre llegar a casa temprano sin avisarle. Pero cuando abrí la puerta de nuestra casa, escuché voces viniendo del segundo piso, específicamente de nuestro dormitorio, y una de esas voces definitivamente no era la de Carolina, sino claramente masculina. Mi corazón comenzó a latir salvajemente mientras subía las escaleras en modo completo de adrenalina, sin saber realmente qué esperaba encontrar, pero sabiendo que fuera lo que fuera, probablemente no sería bueno. Cuando abrí la puerta de nuestro dormitorio encontré a Carolina sentada en nuestra cama, con su laptop abierta, aparentemente en videollamada con alguien, y cuando me vio, su expresión cambió instantáneamente de relajada a pánico puro antes de que rápidamente cerrara la laptop. «Marcos, ¿qué haces en casa tan temprano?», preguntó con voz aguda que intentaba sonar casual, pero que claramente estaba alterada. «Pensé que tenías reunión hasta las 6». Le dije que la reunión se había cancelado y le pregunté directamente con quién estaba hablando por videollamada en medio de día laboral desde nuestro dormitorio. «Era solo llamada de trabajo con cliente», respondió demasiado rápido. «Estaba trabajando desde casa hoy porque no me sentía bien esta mañana». Pero algo en toda la situación se sentía completamente mal. La manera en que había cerrado la laptop tan abruptamente, la expresión de culpa en su rostro, el hecho de que si realmente se sentía mal, ¿por qué no me había enviado mensaje diciéndome que estaba en casa? Esa noche confronté a Carolina más directamente de lo que jamás había hecho antes. Le dije que había estado notando cambios en su comportamiento durante meses, que sentía que estaba ocultando algo de mí, que necesitaba honestidad completa sobre qué estaba pasando en su vida porque no podía continuar viviendo con esta ansiedad constante de que algo estaba mal, pero sin poder identificar exactamente qué era. Carolina inicialmente se puso muy defensiva, acusándome de ser paranoico y controlador, diciendo que estaba estresada con trabajo y que eso explicaba cualquier cambio que yo estuviera percibiendo, que necesitaba confiar en ella y dejar de cuestionar cada aspecto de su vida. Pero cuando presioné más duro diciendo que si no podía ser honesta conmigo sobre lo que fuera que estuviera pasando, entonces necesitábamos considerar seriamente si nuestro matrimonio tenía futuro viable,
Finalmente admitió con lágrimas comenzando a correr por sus mejillas que sí había algo que no me había dicho, que había estado sintiendo infeliz en nuestro matrimonio durante bastante tiempo, pero no sabía cómo comunicarlo, que sentía que habíamos crecido en direcciones diferentes y que ya no estaba segura de si quería continuar casada. Sus palabras fueron devastadoras, pero al menos finalmente tenía algo de honestidad, aunque como descubriría más tarde, esa honestidad era todavía solo fracción minúscula de la verdad completa. Durante los meses siguientes intentamos terapia de pareja con psicoterapeuta especializada en relaciones matrimoniales, asistiendo a sesiones semanales donde intentábamos trabajar a través de nuestros problemas de comunicación y desconexión emocional, que Carolina identificaba como raíz de su infelicidad. Pero incluso durante terapia, sentía que Carolina no estaba siendo completamente abierta y honesta, que había capas de verdad que no estaba revelando al terapeuta o a mí. Y la terapeuta misma comentó en una sesión que sentía resistencia de Carolina a profundizar realmente en asuntos subyacentes. Después de 4 meses de terapia que no parecía estar mejorando significativamente nuestra relación, Carolina finalmente me dijo que quería separación. Dijo que necesitaba espacio para descifrar sus sentimientos y decidir qué quería para su futuro, que permanecer en la casa juntos mientras estaba tan confundida solo estaba haciendo las cosas más difíciles para ambos. Aunque estaba devastado, acepté la separación, esperando ingenuamente que tal vez tiempo, separados, nos daría perspectiva y nos ayudaría a reconectar eventualmente. Carolina se mudó a apartamento de un dormitorio al otro lado de la ciudad, y durante los siguientes 6 meses tuvimos contacto mínimo más allá de mensajes de texto ocasionales sobre asuntos logísticos relacionados con la casa y nuestras finanzas compartidas. Finalmente, después de 8 meses de separación, Carolina me envió mensaje diciendo que había decidido que quería proceder con divorcio formal. Aunque en algún nivel había estado anticipando esto, la confirmación oficial todavía dolió profundamente. Contraté abogado de divorcio, Diego Rivera, quien era amigo de un colega y venía altamente recomendado, y comenzamos proceso de preparar documentación necesaria para presentar para divorcio sin culpa, basado en diferencias irreconciliables. Carolina contrató su propia abogada, licenciada Patricia Gómez, y durante los meses siguientes nuestros abogados negociaron términos de separación de activos dado que no teníamos hijos y nuestras finanzas eran relativamente simples de dividir. El proceso fue sorprendentemente amigable y sin conflicto dado las circunstancias. Llegamos a acuerdos sobre división de la casa que decidimos vender y dividir procedimientos, sobre cuentas bancarias y de retiro que dividimos equitativamente, sobre posesiones personales que cada uno tomaría. Eventualmente, se programó audiencia de divorcio formal para martes de marzo, donde juez revisaría nuestros acuerdos y oficialmente disolvería nuestro matrimonio legalmente. Si te identificas con sentir que algo está mal en tu matrimonio, suscríbete para ver qué descubrí. El día de la audiencia de divorcio llegó finalmente después de meses de anticipación ansiosa. Me desperté ese martes sintiéndome emocionalmente entumecido. Había pasado tanto tiempo procesando el fin de mi matrimonio que sentía que ya no me quedaban lágrimas para llorar, solo resignación pesada sobre cerrar este capítulo de mi vida y eventualmente seguir adelante hacia futuro incierto. Me vestí en mi mejor traje oscuro, queriendo presentarme profesional y compuesto frente al juez. Desayuné, aunque no tenía apetito real, y conduje al edificio de la corte, llegando 30 minutos antes de nuestra hora programada de las 10 de la mañana. Diego, mi abogado, ya estaba ahí esperándome en el vestíbulo. Nos saludamos brevemente y él revisó conmigo una última vez lo que podía esperar del procedimiento, explicando que sería relativamente directo, dado que habíamos llegado a acuerdos sobre todo previamente
y que esto era esencialmente formalidad, donde el juez confirmaría que ambos entendíamos los términos y que los aceptábamos voluntariamente. Entramos a la sala de audiencias, que era espacio institucional estéril, con paneles de madera en las paredes, sillas de cuero gastado y ese olor particular de edificios gubernamentales viejos que nunca cambian. Carolina ya estaba ahí sentada con su abogada Patricia en el otro lado de la sala, luciendo impecable como siempre en traje sastre gris profesional que le sentaba perfectamente, su cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable y expresión de completa compostura, como si esto fuera simplemente otra reunión de negocios en lugar del fin legal de 11 años de matrimonio. Nos miramos brevemente a través de la sala. Ella me dio pequeño asentimiento de reconocimiento que devolví antes de que ambos desviáramos la mirada incómodos con esta situación extraña, donde dos personas que una vez se amaron lo suficiente como para prometerse pasar sus vidas juntas, ahora estaban sentadas en lados opuestos de sala de corte, esperando que juez firmara papeles que los liberarían oficialmente uno del otro. El juez Ramírez entró puntualmente a las 10, hombre de 60 y tantos años, con cabello completamente gris y expresión de alguien que había presidido innumerables divorcios y ya no se sorprendía por nada de lo que escuchaba en su sala. Nos pidió que nos levantáramos mientras él tomaba su asiento en el estrado elevado. Luego nos indicó que nos sentáramos de nuevo y comenzó con formalidades estándar verificando nuestras identidades, confirmando que ambos teníamos representación legal, explicando brevemente el propósito de la audiencia. Entiendo que ustedes han llegado a acuerdo sobre todos los aspectos de su divorcio, incluyendo división de activos y propiedades, dijo revisando documentos frente a él, y que están solicitando divorcio sin culpa basado en diferencias irreconciliables. ¿Es esto correcto? Tanto Carolina como yo confirmamos que sí, y el juez procedió a revisar términos específicos de nuestro acuerdo en voz alta para el registro oficial, división de la venta de casa, división de cuentas bancarias, división de planes de retiro, cada uno de nosotros manteniendo nuestros vehículos respectivos y posesiones personales, no habiendo disputas sobre deudas, dado que no teníamos deudas significativas compartidas. Todo estaba procediendo exactamente como Diego me había dicho que procedería, mecánicamente y sin drama, hasta que el juez llegó a sección del formulario sobre revelación de activos. «Señora Mendoza», dijo el juez mirando a Carolina, «veo que en su formulario de revelación financiera listó su salario anual de su empleo en firma García Arquitectura, así como cuenta de ahorros personal y plan de retiro 401K. ¿Hay algún otro activo o fuente de ingreso que necesite revelar para el registro antes de que finalice este divorcio?» Carolina respondió con voz clara y firme que no, que lo que había listado era el total de sus activos financieros. Pero entonces Patricia, su abogada, se inclinó hacia ella y susurró algo que no pude escuchar desde mi lado de la sala, y vi expresión de Carolina cambiar de compostura a algo parecido a pánico brevemente antes de que lo enmascarara de nuevo. Patricia pidió permiso para acercarse al estrado y tuvo conversación breve en voz baja con el juez, mientras Diego y yo nos mirábamos confundidos, sin saber qué estaba pasando. El juez frunció el ceño mientras Patricia regresaba a su asiento, luego miró directamente a Carolina con expresión seria. «Señora Mendoza, necesito que reconsidere su respuesta sobre revelación de activos, porque es requerimiento legal que revele todos los activos y fuentes de ingreso durante procedimientos de divorcio, y si no lo hace, podría enfrentar cargos de perjurio, además de que el acuerdo de divorcio podría ser invalidado completamente». Carolina se puso visiblemente pálida, sus manos apretándose en su regazo, y después de lo que pareció eternidad, pero probablemente fue solo 30 segundos, dijo con voz apenas audible que sí había algo adicional que necesitaba revelar.
Mi corazón comenzó a latir más rápido, sin saber qué estaba a punto de escuchar, pero sintiendo que fuera lo que fuera, iba a ser significativo. «Tengo cuenta bancaria adicional que no listé inicialmente», admitió Carolina sin mirarme. «Y tengo propiedad que compré hace 2 años que tampoco incluí en los documentos de revelación». Diego inmediatamente se inclinó hacia mí, susurrando urgentemente que esto era muy serio, que ocultar activos en divorcio era ilegal y que si había estado haciendo esto, probablemente había más que no estaba revelando todavía. El juez pidió a Carolina que especificara exactamente qué activos había estado ocultando. Con voz temblorosa, ahora claramente alterada, ella reveló que tenía cuenta de ahorros separada con aproximadamente $120,000 que había estado acumulando durante los últimos 4 años. Dinero que, según dijo, provenía de proyectos freelance de arquitectura que había estado haciendo fuera de su trabajo principal, pero que no me había mencionado nunca. $120,000 en 4 años, sin que yo tuviera ni idea. Mi mente estaba corriendo tratando de procesar cómo había ganado esa cantidad de dinero sin que yo lo supiera, dado que nuestras finanzas, aunque parcialmente separadas, todavía eran lo suficientemente entrelazadas que pensé que habría notado ingreso adicional significativo. Pero eso no era todo. Carolina continuó explicando con lágrimas ahora, corriendo por sus mejillas, que también había comprado apartamento de 2 dormitorios hace 2 años en vecindario a 30 minutos de nuestra casa, propiedad que, según dijo, había comprado como inversión usando dinero de sus proyectos freelance, pero que nunca me había dicho nada al respecto. El juez claramente no estaba satisfecho con estas revelaciones y presionó más. «Señora Mendoza, ¿por qué exactamente ocultó estos activos significativos de su esposo durante su matrimonio? ¿Y por qué no los reveló en su documentación inicial de divorcio cuando es requerimiento legal hacerlo?» Carolina se quedó en silencio por largo momento, claramente luchando con qué decir. Y fue en ese momento que Patricia, su abogada, habló, pidiendo breve receso para consultar con su cliente en privado. Pero el juez negó la solicitud, diciendo que dado la seriedad de ocultar activos en procedimientos de divorcio, necesitaba respuestas ahora antes de proceder. Fue entonces cuando todo explotó, de manera que nunca podría haber anticipado. Carolina tomó respiración profunda y con voz que temblaba visiblemente dijo: «El apartamento no es solo inversión. He estado viviendo ahí durante los últimos 2 años, desde antes de que Marcos y yo nos separáramos oficialmente. Y he estado viviendo ahí con alguien, con mi pareja Sebastián, con quien he estado en relación durante los últimos 4 años». El mundo pareció detenerse completamente mientras procesaba lo que acababa de escuchar. 4 años. Había estado en relación con alguien durante 4 años completos de nuestro matrimonio de 11 años. Más de 1/3 de todo el tiempo que habíamos estado juntos. Y no solo había estado teniendo aventura, sino que había comprado apartamento completo donde vivía con esta persona, mientras todavía estaba casada conmigo, mientras todavía venía a nuestra casa compartida y dormía en nuestra cama y actuaba como si todo fuera normal. Miré a Carolina a través de la sala con absoluto horror e incredulidad, mientras ella evitaba mi mirada completamente, sus lágrimas ahora fluyendo libremente, pero yo no sentía ninguna simpatía, solo shock puro y rabia comenzando a hervir debajo de ese shock. Diego inmediatamente pidió receso para poder consultar conmigo sobre estas revelaciones que cambiaban completamente la naturaleza de nuestro caso de divorcio, y el juez accedió dándonos 15 minutos. En sala de conferencias pequeña, Diego me explicó rápidamente que esto cambiaba absolutamente todo, que Carolina había estado esencialmente viviendo doble vida completa durante años, que el dinero que había ganado durante ese tiempo técnicamente era activo matrimonial que debería haber sido dividido equitativamente, pero que ella había ocultado intencionalmente,
que el apartamento que había comprado también era técnicamente activo matrimonial, sin importar que lo hubiera comprado solo a su nombre. Porque lo compró durante nuestro matrimonio, con dinero ganado durante nuestro matrimonio. Me dijo que teníamos base legal fuerte para challenge completo del acuerdo de divorcio que habíamos negociado, porque había sido basado en información incompleta y fraudulenta, que podríamos pedir que la Corte ordenara nueva división de todos los activos descubiertos y que dependiendo de exactamente cómo había estructurado estas finanzas ocultas, podría haber consecuencias legales adicionales para ella más allá del divorcio mismo. Cuando regresamos a la sala de audiencias después del receso, el juez claramente también había estado considerando seriamente las implicaciones de lo que Carolina había revelado. Antes de que procediéramos con cualquier otra cosa, él dirigió preguntas adicionales directamente a Carolina sobre la naturaleza exacta de su relación con Sebastián y sobre la línea de tiempo de cuándo había comenzado. Carolina admitió entre sollozos que había conocido a Sebastián en conferencia de arquitectura hace 4 años, que inicialmente había sido solo amistad profesional, pero que rápidamente se había desarrollado en algo romántico, que durante el primer año había sido principalmente emocional, con encuentros físicos ocasionales, cuando viajaba para trabajo, pero que hace 3 años había escalado a relación física completa y regular. Ella describió cómo durante esos años había estado básicamente alternando entre 2 vidas, pasando algunos días de la semana en casa conmigo, actuando como esposa normal, aunque cada vez más distante, y otros días en el apartamento con Sebastián, donde, según sus propias palabras, se sentía más ella misma y más feliz de lo que se había sentido en años. El apartamento que había comprado hace 2 años había sido específicamente para establecer vida más permanente con Sebastián. Había usado dinero de los proyectos freelance que realmente habían sido más extensos de lo que inicialmente había admitido para hacer pago inicial, y había estado pagando hipoteca mensual de ese apartamento mientras simultáneamente contribuyendo a gastos de nuestra casa compartida, creando situación financiera elaborada que requería mantener cuentas bancarias completamente separadas que yo nunca viera. Los viajes de trabajo frecuentes que había estado tomando durante los últimos años no habían sido todos realmente viajes de trabajo. Muchos habían sido en realidad escapadas de fin de semana con Sebastián a destinos románticos donde podían estar juntos abiertamente sin preocuparse de ser vistos por alguien que nos conociera. El dinero de los proyectos freelance, que había acumulado hasta $120,000, no era solo de proyectos extra, sino que Sebastián, quien resultó ser dueño de firma de construcción exitosa, había estado ayudándola financieramente a construir este nido de ahorro separado, con idea de que, eventualmente, dejaría nuestro matrimonio completamente y comenzaría vida oficial con él. Lo que me devastó tanto no era solo la traición romántica, que aunque dolorosa, podría haber eventualmente procesado y superado, sino la elaboración completa del engaño, los años de mentiras diarias, la vida paralela completamente separada que había construido meticulosamente, mientras yo vivía en completa ignorancia, pensando que aunque nuestro matrimonio tenía problemas, todavía teníamos fundación de honestidad básica. Cada te amo que me había dicho durante esos 4 años había sido mentira. Cada vez que había dormido en nuestra cama después de estar con él, era traición adicional. Cada vez que había rechazado mis avances sexuales diciendo que estaba cansada del trabajo, había sido porque estaba preservando su energía para él. Cada centavo que había gastado contribuyendo a nuestra casa compartida mientras secretamente pagaba por apartamento separado era robo de nuestras finanzas matrimoniales.
La Carolina que yo pensé que conocía durante 11 años de matrimonio aparentemente nunca había existido realmente. Había sido construcción cuidadosa, diseñada para mantenerme satisfecho lo suficiente como para no hacer preguntas mientras ella construía vida alternativa completa que planeaba eventualmente hacer su única realidad. El juez, después de escuchar todas estas revelaciones, declaró que no podía en buena conciencia proceder con el acuerdo de divorcio que habíamos presentado, dado que había sido basado en información fraudulenta e incompleta. Ordenó a Carolina que proporcionara documentación completa de todos sus activos, incluyendo estados de cuenta bancarios, de los últimos 4 años. Documentación de la compra del apartamento, información sobre contribuciones financieras de Sebastián y cualquier otro detalle relevante a sus finanzas durante nuestro matrimonio. Programó nueva audiencia para 2 meses después, donde revisaríamos esta información completa y llegaríamos a nuevo acuerdo de división de activos que sería equitativo basado en la imagen financiera real, no en la versión editada que Carolina había presentado. También advirtió a Carolina que había serias preguntas sobre si había cometido fraude legal al ocultar estos activos y que su abogada debería aconsejarla sobre posibles consecuencias legales adicionales. Los 2 meses siguientes fueron proceso de discovery extenso, donde Diego, mi abogado, solicitó formalmente y obtuvo acceso a todos los registros financieros de Carolina que revelaron exactamente cuán extenso había sido su engaño financiero. Los proyectos freelance habían generado más de $200,000 durante los 4 años. No solo los 120,000 que había admitido estaban en cuenta de ahorros. El resto había sido gastado en el apartamento, en muebles para ese apartamento, en viajes con Sebastián, en regalos y experiencias para su vida paralela. El apartamento que había comprado valía aproximadamente $300,000 y había apreciado en valor desde la compra. Sebastián había contribuido aproximadamente $50,000 a lo largo de los años, aunque no estaba claro si eso era préstamo o regalo, dado que no había documentación formal. Cuando finalmente regresamos a la corte para la segunda audiencia, llegamos a nuevo acuerdo donde yo recibiría 60% de la venta de nuestra casa original, más 60% de los activos ocultos, incluyendo el apartamento y las cuentas bancarias, compensación por los años de engaño financiero, además de la infidelidad. Si quieres saber cómo reconstruí mi vida después de esta traición, suscríbete ahora. El divorcio finalmente fue oficializado 4 meses después de esa primera audiencia devastadora. Durante esos meses procesé no solo el fin de mi matrimonio, sino la realización de que la persona con quien pensé que había compartido más de una década de mi vida era esencialmente desconocida para mí, que la mayoría de lo que había creído sobre nuestra relación había sido ilusión cuidadosamente mantenida. Pasé por terapia intensiva trabajando con psicóloga doctora Ramírez, quien se especializaba en trauma de infidelidad, aprendiendo a no culparme por no haber visto las señales que en retrospectiva parecían obvias, pero que en tiempo real había racionalizado porque confiar en tu pareja es lo que se supone que debes hacer. Aprendí que personas capaces de engaño de este nivel y elaboración a menudo son increíblemente hábiles en manipulación y en crear realidades alternativas convincentes, que no había sido mi falta de atención o mi ingenuidad, sino su habilidad experta en mentir, lo que había permitido que esto continuara durante tanto tiempo sin detección. Los meses siguientes fueron reconstrucción lenta de mi vida y mi sentido de identidad fuera de este matrimonio que había definido tanto de mi vida adulta. Vendimos ambas propiedades, la casa que habíamos compartido y el apartamento secreto de Carolina, y después de división de activos, según ordenó la corte, terminé con aproximadamente $400,000 que usé para comprar casa pequeña solo para mí, donde podía comenzar fresco, sin memorias asociadas con Carolina.
Me enfoqué intensamente en mi trabajo, encontrando propósito renovado en diseñar infraestructura que serviría a comunidades durante décadas. Reconecté con amigos que había descuidado durante los años finales problemáticos de mi matrimonio. Desarrollé nuevos hobbies, incluyendo cocina gourmet y fotografía que me daban outlets creativos. Mi familia fue increíblemente solidaria, especialmente mi hermana Andrea, quien me recordaba regularmente que lo que Carolina había hecho no reflejaba ninguna deficiencia en mí, sino sus propios problemas de carácter profundos. Aproximadamente un año después del divorcio finalizado, comencé cautelosamente a salir de nuevo. Primero solo cafés casuales, con mujeres que conocía a través de amigos o aplicaciones de citas, sin expectativas serias, solo reconectando con idea de estar disponible románticamente de nuevo. Había aprendido lecciones importantes sobre señales rojas en comportamiento de parejas, sobre importancia de transparencia financiera completa, sobre no ignorar instintos cuando algo se siente mal, incluso si no puedes identificar exactamente qué es. Había desarrollado límites más claros sobre lo que estaba dispuesto a aceptar en relaciones y sobre cuándo era momento de hacer preguntas difíciles en lugar de asumir que todo estaba bien. Hoy, 3 años después de esa audiencia de divorcio devastadora, donde descubrí extensión completa de la traición de Carolina, estoy en lugar mucho mejor. Tengo relación seria con mujer maravillosa llamada Isabel, quien valora honestidad y comunicación abierta, tanto como yo después de sus propias experiencias con expareja deshonesta. Hemos construido relación basada en transparencia radical, donde compartimos contraseñas de teléfonos no porque desconfiemos, sino porque no tenemos nada que ocultar, donde hablamos abiertamente sobre nuestras finanzas y tomamos decisiones financieras importantes juntos, donde si cualquiera de nosotros siente que algo está mal, nos sentamos inmediatamente para discutirlo en lugar de dejar que festine en silencio. No es relación perfecta porque ninguna relación lo es, pero es genuina de maneras que mi matrimonio con Carolina nunca fue incluso en nuestros mejores días. En cuanto a Carolina, escuché a través de conocidos mutuos que su relación con Sebastián terminó aproximadamente 1 año y medio después de nuestro divorcio. Aparentemente, una vez que la emoción de ser relación secreta prohibida se desvaneció y tuvieron que enfrentar realidad de vida cotidiana juntos, sin el drama de ocultarse, se dieron cuenta de que no eran tan compatibles como habían pensado. También escuché que enfrentó algunas consecuencias profesionales cuando su firma de arquitectura descubrió sobre la extensión de sus proyectos freelance no revelados, que técnicamente violaban su contrato de empleo, sobre trabajo externo no autorizado. No siento satisfacción particular al escuchar sobre sus dificultades, pero tampoco siento simpatía. Simplemente una especie de indiferencia que me dice que finalmente he procesado y seguido adelante de verdad. Cuando pienso en ese día en la sala de audiencias, cuando el mundo que pensé que conocía se desmoronó mientras Carolina revelaba años de mentiras elaboradas, todavía siento dolor residual por tiempo perdido y confianza traicionada. Pero también siento gratitud extraña, porque si no hubiera sido forzada a revelar la verdad completa en ese contexto legal, podría haber continuado engañándome de otras maneras durante años adicionales. La audiencia de divorcio, que debía ser cierre mecánico de capítulo difícil, se convirtió en cambio en momento de verdad brutal que, aunque devastador en el momento, finalmente me liberó completamente de ilusión y me permitió comenzar reconstrucción basada en realidad en lugar de en fantasía. Los secretos eventualmente salen a la luz, y cuando lo hacen en contexto público y legal, como audiencia de corte, no hay espacio para minimización o reescritura de historia. La verdad queda registrada permanentemente en transcripción de corte como recordatorio de que vivir en mentiras eventualmente se derrumba.